¿Por qué es tan difícil el cambio? ¿Por qué tanta gente habla de un mejor futuro, un mejor cuerpo o una mejor disposición mental, pero no puede cambiar a un nivel más profundo? ¿Por qué tantos de nosotros esperamos una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico, una traición o incluso una pérdida para por fin convencernos de la necesidad de cambiar? Creo que podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o podemos aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. ¿Cuál elegirías? Ahora quiero mostrarte cómo el cerebro y el cuerpo reaccionan al cambio y cómo luce ese modelo biológico. Este episodio te ayudará a entender la parte fundamental de lo que significa volverse supernatural, para que tú, que me estás viendo, puedas pasar del dolor del ayer a la dicha de un nuevo futuro. Bueno, ¿qué es el cambio? Asumamos que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino o tu futuro. ¿Qué crees que tus pensamientos crean tu vida? No, en el episodio anterior mencioné que tienes de 60,000 a 70,000 pensamientos al día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos que los del día anterior. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro y que el 90% de ellos son iguales a los del día anterior, entonces tiene sentido que tu vida o tu futuro no cambien mucho. Porque los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas elecciones, y esas elecciones siempre conducen a los mismos comportamientos. Y los mismos comportamientos crean las mismas experiencias, y las mismas experiencias producen las mismas emociones. Y las mismas emociones comienzan a influir en tus mismos pensamientos. Y así, todo en tu biología permanece igual. Tus circuitos neuronales, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión génica son iguales a cómo piensas, a cómo actúas y cómo te sientes. Y a cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes se le llama personalidad. Y tu personalidad está íntimamente conectada con tu vida o tu realidad. Razonemos esto juntos. En neurociencia hay un principio llamado la ley de Hebb. La ley de Hebb postula que las células nerviosas que se disparan juntas se unen. Así que si sigues teniendo los mismos pensamientos, tomas las mismas decisiones, exhibes los mismos comportamientos, creas las mismas experiencias y produces los mismos sentimientos y emociones en los últimos 10 años. Entonces es lógico que hayas programado tu cerebro en un patrón finito. Y esa caja, tu cerebro, a la edad de 35 años se convierte en un conjunto de programas que forman tu identidad o personalidad. Y esa marca de los 35 años significa que la mayoría de las personas al llegar a esa edad se convierten en una serie de comportamientos memorizados, reacciones emocionales inconscientes, hábitos automáticos, actitudes, creencias y percepciones cableadas que funcionan como un programa de computadora. Cuando una persona decide cambiar y está usando 5% de su mente consciente, yendo contra lo que has memorizado inconscientemente en un 95%, puede pensar positivamente todo lo que quiera, pero ese pensamiento nunca pasará del tallo cerebral al cuerpo, porque su pensamiento está diciendo una cosa y su cuerpo está condicionado por el pasado. Entonces, afirmo que si no estás usando tus pensamientos para definirte por una visión del futuro, para crear una nueva vida, entonces solo te quedan los recuerdos del pasado y te volverás predecible en tu vida. La mayoría de las personas al despertar son una pizarra en blanco. No están pensando en nada, no sienten nada. Y en cuestión de momentos, dado que el cerebro es un registro del pasado, comienzan a pensar en los problemas en sus vidas que están asociados con ciertas personas y ciertos objetos y ciertas cosas en ciertos momentos y lugares. En el instante en que comienzan a pensar en esos problemas, están pensando en el pasado, porque esos son recuerdos del pasado. Y en cada una de esas condiciones o problemas,
hay una emoción asociada. Y por definición, un sentimiento o una emoción es un registro de una experiencia pasada. En el momento en que se ponen en contacto con esos sentimientos conocidos y esos sentimientos conducen a sus pensamientos, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, entonces podemos decir que ellos están pensando en el pasado. Y mientras sigan pensando en el pasado, su pasado siempre será su futuro. Ciertas personas quedan atrapadas en esos ciclos de pensamiento y sentimiento, sentimiento, pensamiento. ¿Por qué sucede esto? Si los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas, porque recuerdas cómo se sienten. Podemos decir entonces que cuando más fuerte es la emoción que sientes por algún problema o condición en tu vida, cuanto más alterado te sientas dentro de ti, más despertarás y más atención prestarás a lo que está causándolo en tu exterior. Y cuando concentras tu enfoque en la causa, el cerebro congela la imagen y toma una fotografía. Y esa imagen se convierte en un recuerdo tallado en el cerebro. Ahora bien, la gente tiende a pensar neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia pasada y tiende a sentir dentro de los límites de esas emociones, que son sustancias químicas, y lo que piensan y sienten se convierte en un estado del ser. Y puedes preguntarle a una persona, ¿por qué eres así? Y te responderá, soy así por algo que me sucedió hace 35 años. Lo que dicen desde el punto de vista biológico es que hace 35 años tuvieron un evento que los alteró y desde entonces no han sido capaces de cambiar. Las más recientes investigaciones sobre la memoria afirman que el 50% de lo que habla sobre tu pasado ni siquiera es la verdad. Que la memoria es creativa porque no tienes el mismo cerebro que tenías hace 35 años. ¿Qué significa eso? La gente embellece el recuerdo de las experiencias para reafirmar la emoción con la que se están identificando que los mantiene en el pasado. En cierto sentido, podríamos decir entonces que están reviviendo un sufrimiento que nunca tuvieron en verdad. Y su cerebro y cuerpo, neurológica y químicamente, están siendo condicionados al pasado. La gente queda atrapada en estos ciclos de pensamiento y sentimiento, sentimiento, pensamiento durante 10, 20, 30 y 40 años. Y la redundancia de ese ciclo de pensar y sentir, sentir y pensar, condiciona al cuerpo a convertirse subconscientemente en la mente de esa emoción. Y cuando el cuerpo se vuelve la mente de esa emoción, entonces el cuerpo se encuentra literalmente en el pasado y no puedes crear un nuevo futuro aferrándote a las nuevas emociones del pasado. En cierto sentido, tu cuerpo es tu mente inconsciente, es objetivo. Y no entiende la diferencia entre una experiencia real que está generando una emoción y la emoción que estás creando o fabricando solo por el pensamiento. Significa entonces que tu cuerpo está creyendo, está viviendo en la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para el cuerpo, literalmente es en el pasado. Entonces, cambiar es ser más grande que tu cuerpo. Es superar el acondicionamiento del cuerpo a vivir en el pasado. ¿Qué hace la mayoría de la gente una vez que reafirma los pensamientos y sentimientos que su estado del ser los mantenga en ese pasado conocido? Comienzan a anhelar un futuro predecible. Por lo tanto, vivir en el pasado familiar es vivir conectado a todo lo conocido en tu vida. Lo que hacen es buscar sus teléfonos celulares y revisan sus mensajes de texto, revisan su Facebook, publican una foto en Instagram, tuitean, revisan un correo electrónico, revisan otro correo electrónico,